La doctora Isi Lara es consejera del Tribunal Superior de Justicia. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por aperturar este espacio informativo. Bien, también le acompaña el licenciado Álvaro Sánchez Gómez, director del Centro de Acceso a la Justicia Alternativa. Buenos días. Buenos días, Manuel. Importante tema, mecanismos de solución de conflictos. Le llegan muchos casos al tribunal que pueden resolverse de forma más fácil y quitarle carga, ¿no?, a otros asuntos que se amerita un proceso mucho más a fondo. Sí, así es. Mira, los mecanismos de solución de conflictos es un procedimiento donde las partes que están en una disputa pueden llegar a solucionarlo sin la necesidad de irse a un juicio, ¿no? Entonces es importante decirlo, que debemos nosotros como población, como ciudadano, poder resolver nuestras disputas de una manera pacífica, y eso, bueno, se logra a través del apoyo de facilitadores que están preparados y capacitados para ello, ¿no? Entonces, lo medular en los mecanismos es que el facilitador los guía a que lleven una buena comunicación. Entonces, el diálogo es lo más importante. Sí, de pronto serían cosas muy sencillas, tal vez un problema entre vecinos o entre hermanos, ¿no?, que se puede dar mucho, y están en una posición encontrada y polarizada, y ya no hay punto de diálogo, sino cualquier cosa que ocurra genera más al conflicto, y con un facilitador pueden llegar a entenderse y resolver sin llegar a un juicio, ¿no? Correcto, el ejemplo que estás ahorita señalando, así pasa, ¿no? Es lo que podemos ver, que en muchas ocasiones por un tema incluso de menor, ¿no? Un tema menor. Cosas simples se van elevando. Como no hay una buena comunicación, entonces vas generando un estado de enojo, de ira, y cuando vienes a ver ya tienes un problema mayúsculo, ¿no? Un problema mayor, un conflicto lo puedes llevar hasta el grado de violencia. Entonces sí es importante mencionar que los mecanismos, además de ser una vía para el acceso a la justicia, también estamos hablando que es una vía para el derecho humano a una cultura de paz. Ahora, es muy importante. Este mecanismo que ustedes plantean, que ya desde hace algún tiempo se viene llevando a cabo en Tabasco, ¿es para asuntos, podríamos denominarlos mucho más convencionales, sencillos, cotidianos, o es para cualquier tipo de asunto? Sí, bueno. Licenciado. Sí. Ahí en el centro manejamos, por ejemplo, asuntos en materia familiar, materia civil y materia mercantil, que es prácticamente todos los asuntos que se ven en los juzgados. Habrá sus excepciones de asuntos en que, por ejemplo, la misma ley establece que no son materia de llevar a un convenio o a un arreglo, ¿no? Por ejemplo, por decir así, nuestra legislación dice que en asuntos de nulidad, por ejemplo, ahí dice que no hay convenio, sino que debe de recaerle una resolución. O sea, se tiene que ir a juicio en este caso. Pero son excepciones que lo marca la ley. De ahí en fuera, todos los asuntos que se ven en los juzgados familiares, por ejemplo, alimentos, guardia y custodia, convivencia, ¿sí? Todo eso se ve ahí en el centro. Podemos llevar esos asuntos y terminarlos en un convenio. Al igual que, por ejemplo, en materia civil, que abarcamos de terrenos, de, por ejemplo, contratos, ¿sí? Todo tipo de contratos. Y en materia mercantil, por ejemplo, de pagarés, letra de cambio, cheque. Todo eso se puede atender ahí. En la experiencia, ¿en cuántas sesiones puede resolverse un tema? Por lo regular, lo más, por la experiencia que tenemos y vemos ahí todos los días, cuando mucho, en 2 sesiones se llega a un convenio. En 2 sesiones. La más difícil es la primera, supongo, porque es claro, el reencuentro de las partes en conflicto, ¿no? Es importante comentar esto de los beneficios realmente de acudir ante los mecanismos, porque en una sesión o 2 sesiones se puede resolver esa disputa. ¿Y qué estamos haciendo con eso? La gente que acude ante ello va a tener un proceso que es mucho más
corto, o sea, no va a ser un proceso largo y no desgastante, porque también hay que comentar que si te vas a un juicio, pues es un desgaste no solamente en la parte emocional, también económica, desde luego, ¿no? Tienes tus abogados, etcétera. Implica muchas cosas. Entonces, ¿por qué no resolver mediante un mecanismo tu disputa de una manera sencilla y también con la certeza jurídica? Porque estamos hablando que el acuerdo que llega ante un mecanismo, sea mediación o conciliación, que es lo que hace el Poder Judicial en este caso, se eleva a cosa juzgada. Es una sentencia. Claro, porque se levanta un acta. Claro. Y queda de manifiesto que ante tal circunstancia, bueno, pues llega a esa resolución, a ese acuerdo, y firman las partes. Correcto. Ante el facilitador, que también entiendo firma. Correcto. Sí. No, ese es el proceso, por eso es el valor de un documento que genera pues una sentencia, ¿no? Certeza jurídica. Certeza jurídica. Eso es el término correcto, sí. Certeza jurídica. Son las 8 de la mañana con 55 minutos, decías, y sí que es un tema de comunicación, pero al final también es un tema de voluntad. ¿Cómo le hacen para que las partes estén en la voluntad, primero de sentarse y luego de ponerse de acuerdo, de resolver el asunto? Sí, uno de los principios de los mecanismos es la voluntariedad. Sí. O sea, no se puede llevar un mecanismo si no existe esa manifestación de querer ir ante el mecanismo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo es lo que hace el Centro de Acceso a la Justicia en este caso? Es que una de las partes acude, o las dos, o ambas partes acuden ante este centro de acceso y ahí, bueno, ya están manifestando su voluntad, pero si no es así y una solamente de las partes acude, entonces se les manda una invitación, en este caso lo hace el Centro de Acceso a la Justicia. Es invitación a manera de que participen de todos los casos que van y que están en la disposición de usar este mecanismo que a mí me parece un instrumento muy valioso y que además descarga en los tribunales pues todo lo que traen ahí acumulado, ¿no? Que pues hay cualquier cantidad de casos, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos de estos casos no terminan de buena manera? Esto es, terminan en juicio. Claro, por ejemplo, hablando de porcentaje, por ejemplo, un 90% llegan a acuerdos y elaboran su convenio. Excelente. Sí. Podría ser un 10% de que, por ejemplo, hay gente que pues manifiestan de que van a checarlo con su abogado o tienen otros intereses que no lo dicen ahí, pero es muy poco. La mayoría, por ejemplo, un 90%, llevan a cabo el proceso de mediación, platican y firman sus acuerdos y se concluye a través de un convenio judicial que nosotros le llamamos. Este mecanismo de solución de conflictos tiene un costo, esto es, ¿tienen que pagar algo? No, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, que es otra de las maravillas de los mecanismos, ¿no? Sí, porque en un juicio te cuesta, de entrada necesitas un abogado. El abogado tiene uno de que pagar. entrada, ¿no? Y te va a cobrar ese abogado. Claro. Ahorita que estaba escuchando con las preguntas, me viene a la mente el éxito que han tenido los mecanismos en el caso de la reforma laboral, por ejemplo. Entonces, ahí lo que se hizo es, en primera vía, tienen que acudir a la conciliación. La conciliación es un mecanismo. Entonces, del 100% de las personas que traen una disputa en materia laboral, el 80% más o menos se resuelven a través de la conciliación. Y los casos que llegan a judicializarse ante el tribunal laboral, el 20 y tanto % también se resuelve en la conciliación, ya en judicialización, ¿no? Entonces, esto es lo que le estamos apostando ahora a los mecanismos, porque pues con la llegada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también el código te dice acudir a mecanismos. Es importantísimo los mecanismos. Sí, en este sin caso. duda ayudan muchísimo, ¿no? En todos estos procesos de conflicto que se generan. Entonces, pues es una gran noticia y una oportunidad cuando llega un asunto al Poder Judicial, a los tribunales. ¿Cómo se entera uno? ¿Cómo se entera la persona que está participando en este conflicto? Porque bueno, forma parte de un expediente que tiene esta alternativa. ¿Los abordan ahí mismo en los tribunales? Sí, por ejemplo, en todos los juzgados hay
carteles donde pueden acudir antes de iniciar un proceso a los medios alternos. De hecho, aun cuando ya se judicializa un proceso, en el auto de inicio al final hay un punto donde el juez le pone de que también si él considera ir a los medios alternos para no llevar todo ese proceso, pueden acudir. O sea, bien, esto es, no importa que hayas iniciado un juicio, puedes en el momento que tú lo decides, correcto, buscar esta alternativa y resolverlo de esa manera, ¿no? Por lo menos intentarlo. Las 9 de la mañana en punto, ¿dónde se ubica este Centro de Acceso a la Justicia Alternativa? Se encuentra enfrente del Recreativo de Atasta, ahí donde está al lado del Licet, el Licet nuevo. Ahí están los juzgados familiares y a un ladito está el Centro de Acceso a la Justicia. ¿Y ahí atienden a partir de qué horas? De 8 a 3 de la tarde. ¿Sí? Muy bien. De lunes a viernes. Importante para la gente que está en estos temas que tomen en cuenta esta alternativa que generalmente, y ahí nos daban las cifras, de cada 10 casos, 9 se resuelven. Es altísimo, ¿no? Correcto. Es la verdad que ayuda muchísimo y las partes además terminan conformes porque a veces ya con las sentencias ahí ya no intervienen, ahí al contrario, el pleito se agudiza y se ahonda porque pues los abogados van interviniendo, van presentando otro tipo de evidencias y las cosas pueden terminar muy muy mal aunque uno gane. Es correcto. ¿No? Y sí, y en este caso, pues si te llegas a poner de acuerdo, pues todos contentos, ¿no? Correcto. Ahí hay una gran diferencia. Muchísima diferencia. Sí, estamos hablando de procedimientos autocompositivos. ¿Qué significa autocompositivo? Lo que acabas de comentar, ¿no? En este caso, las partes son las que van a poner en la mesa cuál va a ser esa solución para su disputa. Y entonces lo sienten de manera diferente, porque tú participaste en resolver tu problemática. Aceptaste las condiciones, correcto, el acuerdo, y entonces pues ya cambia todo el escenario. No es un tercero que te va a venir a decir cómo va a resolverse. Y a diferencia de un juicio en que la relación se puede romper, en este caso pudiera restaurarse, o es mucho más fácil que se restaure, ¿no? Por lo menos se ve así. Yo les agradezco mucho que hayan venido esta mañana a Telereportaje a hablar de este tema que sin duda es importante y de interés público. Muchísimas gracias. Sí, Chuy, perdón, Emanuel, si me permites, sí, claro, puedo dar los números para que puedan, por supuesto, si tienen dudas. Por ejemplo, para el CAJAT el número es 9933-1538-85. Ahí pueden pedir todo tipo de informes que la persona que quiera ir a solicitar una invitación, ahí se le da todo tipo de informes. También contamos con los teléfonos 9932-242788, 9935-922780. Ese es un departamento que se denomina Atención Ciudadana. Ahí se le brinda toda la asesoría legal que la gente quiera. Hay veces van y no saben qué hacer o cómo iniciar. Aquí viene mucha gente a Telereportaje pues buscando orientación, no saben de qué manera poder empezar un tema o resolverlo, y bueno, pues ahí les dan toda esta orientación que requieren, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí está esta información sobre la mesa. Yo les agradezco mucho.